Dentro de las luminarias también existen diferentes estilos y cada uno de esos estilos sirve para un propósito. Desde la iluminación para áreas de trabajo como en oficinas, por ejemplo, en escritorios o para diseñadores, que ellos necesitan su propia luz porque el color es muy crítico para ellos. Bueno, desde este tipo de áreas de trabajo hasta almacenes, por ejemplo, tiendas o simplemente iluminación arquitectónica o decorativa. Dentro de estos estilos podemos encontrar lo que son luminarias empotradas o las que se conocen también o las pueden encontrar como downlight. Luego hay otras que se llaman troffers, que son un tipo de panel o paneles luminosos. Hay otras que son paneles fluorescentes, que son más comerciales. Luminarias industriales, que son más resistentes a inclemencias del tiempo, por ejemplo. Hay sistemas lineales, accesorios o luminarias que son fijas, que son de iluminación arquitectónica. Y existen también luminarias que tienen un tipo de iluminación decorativa o luminarias decorativas netamente. Entonces, a continuación veremos cada una de ellas. Bueno, las primeras, que son las llamadas downlights o empotrables, son las que se muestran aquí en la imagen. Son de dos tipos, o hay dos tipos principales, y cada una de ellas pues tiene sus propias características que vamos a revisar. Bueno, existen de este tipo de luminarias que tienen una protección térmica, que normalmente son utilizadas en aplicaciones donde el techo donde se colocan es muy delgado, muy pequeño y no tiene suficiente aislamiento al calor. Entonces, este ya tienen un material que la sirve como protección térmica a este tipo de luminarias. Las siguientes pues son aisladas o tienen un aislamiento. Estas son usadas mayormente en habitaciones donde arriba de estas hay un ático y pues tienen que tener un tipo de aislamiento, tipo de protección para cualquier eventualidad que pase dentro de ese ático, ¿no? Eh, También esas tienen esa protección extra porque muchas veces pueden estar expuestas a ambientes húmedos dentro de esas habitaciones o incluso llegan a ser colocadas en el exterior, entonces tienen que tener protección contra agua, por ejemplo. Y por último, algunas de estas luminarias tienen o cuentan con un sistema de emergencia que es en sí una batería de respaldo para poder mantenerlas encendidas en caso de un corte de energía, por ejemplo, para tener algo de visualización o en caso de algún desastre que se corta la energía eléctrica, estas todavía quedan encendidas para poder iluminarnos nuestro camino de salida, por ejemplo. Después tenemos lo que son los troffers o paneles luminosos y estos tienen diferentes distribuciones de iluminación. Entonces, a continuación se muestra un pequeño diagrama con las diferentes distribuciones de iluminación. Para empezar tenemos lo que es la iluminación directa, que este sería el esquema de cómo irradia la iluminación. Nuestra luminaria estaría en la parte de arriba y estaría irradiando la iluminación en este sentido, ¿no? Entonces aquí por lo menos el 90%, del 90 al 100% de la iluminación es emitida directamente hacia abajo. Luego de este tipo también tenemos lo que son paneles luminosos, tenemos paneles que emiten la luz hacia arriba o de manera indirecta. Entonces aquí el caso contrario, del 90 al 100% de esa iluminación va a ir hacia arriba. Su diagrama pues está a este lado de la derecha y aquí tendríamos la luminaria con su distribución de iluminación hacia arriba. También están los que son indirectas o iluminación indirecta, pero que lo hace hacia los lados, en todas las direcciones. Aquí en este caso, en este esquema, la fuente de iluminación estaría al centro, con su distribución de iluminación hacia las orillas. Están lo que son, bueno, iluminación directa, indirecta, semi-indirecta y semidirecta. Entonces aquí puede haber combinaciones donde la luz que se irradia hacia arriba es del 40 al 60%
y hacia abajo del 60 al 40% también. Aquí las semi-indirectas, la luz emitida hacia arriba es un 60 al 90%, o sea, es mayormente la luz hacia arriba, y la luz que se emite hacia abajo es de un 40 hasta un 10%, entonces es poca la iluminación hacia abajo. En las semidirectas es el contrario, la mayoría de la iluminación es hacia abajo, de un 90, entre 90 y 60%, y hacia arriba solamente de un 10 a un 40%. Y por último también tenemos paneles, pero que son asimétricas o dirigibles. Estos ya los hemos visto, ya los vimos anteriormente. Son para emitir luz hacia una pared, por ejemplo, para acentuar algo, ¿sí? Un ejemplo de estos paneles que tienen una iluminación directa, pues son los que siguen a continuación. Muchas de estas luminarias usan una lente o protector plástico para refractar la luz y distribuirla al área que nosotros deseamos. También sirve para minimizar los reflejos y como protección en áreas de servicio como en cocinas, por ejemplo. Algunas tienen una forma parabólica en su estructura, hecha de aluminio o de plástico, esto con el propósito de proteger la lámpara y para aumentar el confort visual. Algunas de sus aplicaciones son en lugares donde se trabaja mucho con computadora, por ejemplo. Entre más grandes, son más eficientes, pero su inconveniente es que son más difíciles de esconder. Entonces, por ejemplo, estas lámparas o paneles luminosos que están empotrados, esos normalmente los encuentran en muchas oficinas o incluso en algunos laboratorios de trabajo, tienen este tipo de iluminación. Y bueno, existen algunos paneles luminosos indirectos, que es de este tipo, donde la luz de la lámpara es emitida primero hacia la estructura de la luminaria, hacia dentro de la luminaria, y es reflejada desde la estructura hacia nuestra área de trabajo de interés, ¿no? La mayoría de estas luminarias son empotradas, ya lo dijimos, y sus tamaños más comunes pues serían de 2 pulgadas por 4 pulgadas, que serían más o menos 60 centímetros por 120 centímetros, de 60 por 60 centímetros y de 30 por 120 centímetros. Y después siguen lo que son los paneles fluorescentes comerciales, como son estos dos tipos de aquí. Bueno, esto es un pequeño bosquejo de un tipo de panel de este fluorescente comercial. Y aquí ya sería uno ya implementado en un edificio, que es muy parecido al que vimos anteriormente. Estos están compuestos de muchas lámparas fluorescentes que emiten la luz directamente. Generalmente tienen un lente difusor que rodea las lámparas. Son económicas por lo que se usan en muchas aplicaciones generales o también suelen usarse en presupuestos, bueno, en proyectos donde se tiene un presupuesto modesto. Y el tipo de lámpara fluorescente que estos pueden utilizar son T12 o T8. Si recuerdan de los tipos de lámparas T12 o T8, ese número se refiere al diámetro de la lámpara fluorescente, ¿no? Si es de 12 es de 1,5 pulgadas, si es de 8 es de 1 pulgada de diámetro.